Antes de que el sol tocara las cúpulas de Roma, un candil solitario ardía en el archivo secreto vaticano. No era un candil eléctrico, sino uno de aceite, encendido cada madrugada por una anciana que llevaba 41 años cuidando ese pasillo de piedra fría. Se llamaba hermana Amelia, y esa mañana, mientras acomodaba una fila de cajas selladas con lacre rojo, sus dedos se detuvieron sobre una caja distinta a las demás. No tenía sello oficial. Tenía, en cambio, un nudo de hilo azul deshilachado, atado por alguien que jamás imaginó que ese nudo sobreviviría 4 décadas escondido entre expedientes olvidados. Dentro, envuelta en un pañuelo de lino amarillento, había una carta. Y junto a la carta, un rosario de madera tan gastado que las cuentas casi habían perdido su forma, pulidas por unas manos que lo habían sostenido miles de noches de insomnio, de miedo, de esperanza. La hermana Amelia no abrió la carta. Sabía que no le correspondía a ella. Envolvió todo de nuevo con el mismo cuidado con que se envuelve algo sagrado. Tomó su candil y caminó, como lo había hecho una sola vez antes, hacía años, cuando encontró algo que el Vaticano creía perdido para siempre, hacia los aposentos del Papa León XIV. Eran las 5:20 de la mañana. El Papa ya estaba despierto, como cada día, con su breviario abierto sobre un escritorio de madera oscura, gastada por generaciones de manos antes que las suyas. Cuando la hermana Amelia entró sin anunciarse, algo que ella jamás hacía, él supo, antes de que ella pronunciara una sola palabra, que algo importante acababa de llegar a sus manos. «Santo Padre», dijo ella, con la voz quebrada por el frío del pasillo y por algo mucho más profundo. Esto estaba destinado a alguien, y creo que ese alguien nunca llegó a recibirlo. León XIV tomó el pañuelo de lino entre sus manos, desató el nudo azul con la misma delicadeza con que se desata algo que podría romperse para siempre. La carta, escrita a mano, con una letra insegura pero decidida, llevaba una fecha en la esquina superior, 14 de marzo de 1984. No había sobre, no había destinatario visible en el exterior. Solo, al final de la página, 4 palabras subrayadas 2 veces, como si quien las escribió hubiera querido asegurarse de que nadie las pasara por alto. Para cuando me olviden. El Papa leyó la primera línea. Se detuvo. La leyó de nuevo, más despacio la segunda vez, como quien intenta entender no solo las palabras, sino el silencio que hay detrás de ellas. Después, sin decir nada más, se puso de pie, se cubrió con un abrigo de lana oscura y pidió que prepararan el automóvil sin distintivos, el mismo que solo utilizaba cuando no deseaba que nadie supiera hacia dónde se dirigía ni a quién estaba a punto de visitar. La hermana Amelia lo observó alejarse por el pasillo de piedra, con la carta guardada en el bolsillo interior de su abrigo y el rosario de madera cerrado dentro de su puño derecho, como si temiera que, si lo soltaba siquiera un instante, la promesa escrita en esas líneas terminara por desvanecerse también, como se había desvanecido durante 40 años. Nadie en el Vaticano sabía todavía lo que contenía aquella carta. Nadie sabía que, 4 décadas atrás, un hombre humilde había hecho una promesa a una mujer que el mundo, con el paso de los años, había decidido olvidar sin siquiera darse cuenta. Y nadie, ni siquiera el propio Papa León XIV, mientras subía al auto en la penumbra del amanecer romano, imaginaba todavía que, antes de que terminara ese mismo día, tendría que sentarse frente a un cardenal poderoso y hacerle sin levantar jamás la voz una sola pregunta que resonaría mucho más allá de aquella sala. ¿Por qué una promesa hecha a los pobres tiene fecha de caducidad para unos y para otros nunca la tuvo? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar, para siempre, la forma en que la Iglesia trataría a quienes el tiempo había dejado atrás. Lo que el Papa León XIV llevaba en el bolsillo no era solo una carta antigua. Era la prueba de que una promesa hecha en nombre de la Iglesia, una promesa firmada, sellada,
jurada ante el altar de una parroquia pequeña, seguía 40 años después sin cumplirse. La carta mencionaba un nombre: Fondo Perpetuo de San Rafael, un fondo creado en 1975 por un grupo de párrocos de montaña con las monedas de cientos de familias humildes, destinado a un solo propósito: sostener a los ancianos que la vida, y a veces la propia Iglesia, dejaba atrás. Viudas sin pensión, sacerdotes retirados sin techo, campesinos que habían dado su vida entera a una parroquia y que al final no tenían a nadie que golpeara una puerta por ellos. Durante años ese fondo había cumplido su función en silencio, sin titulares, sin honores, tal como debía ser la caridad verdadera. Pero en algún momento, nadie sabía con exactitud cuándo, alguien había decidido que ese silencio podía convertirse en oportunidad. El cardenal Anselmo Ferraro llevaba 11 años administrando el patrimonio histórico de una de las congregaciones más antiguas de Roma, un hombre culto, refinado, admirado en los salones donde se decidía el destino de edificios centenarios y colecciones invaluables. Nadie dudaba de su inteligencia. Pocos se atrevían a cuestionar sus decisiones. Si el Papa avanzaba, si exigía respuestas, sabía exactamente lo que estaba en juego. No se trataba solamente de un hombre, se trataba de la confianza de miles de fieles que cada domingo depositaban una moneda pensando que esa moneda llegaría a alguien que la necesitara. Se trataba de la credibilidad de una institución que predicaba la opción por los pobres, mientras en alguna oficina con vista a los jardines vaticanos, alguien decidía en silencio a quién merecía la pena ayudar y a quién no. Y sobre todo, se trataba de una mujer. Se llamaba Rosa Elena Duval. Tenía 82 años, vivía sola en una casa de piedra en un valle olvidado del norte, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en algunos mapas recientes. Su esposo, Ignacio, había muerto 11 años atrás, dejándole apenas lo suficiente para sobrevivir con dignidad, siempre que nada saliera mal. Algo había salido mal. Un techo que cedió durante el invierno, una cadera fracturada que la mantuvo 2 meses sin poder trabajar la pequeña huerta que la alimentaba, una deuda que, poco a poco, se había vuelto imposible de pagar, y ahora un banco local le había enviado una notificación. Si no lograba reunir cierta cantidad antes de que terminara el mes, perdería la única casa que había conocido en toda su vida adulta. Rosa Elena no había pedido limosna. Había pedido simplemente que la Iglesia recordara una promesa que su esposo había ayudado a sostener durante más de 30 años, moneda tras moneda, domingo tras domingo. Si el Papa León XIV decidía guardar silencio, si aceptaba la explicación oficial de que aquel fondo ya no existía, Rosa Elena perdería su casa antes de que llegara la próxima luna llena. Y con ella, cientos de ancianos en situaciones similares seguirían creyendo que fueron ellos quienes fallaron, cuando en realidad había sido la promesa la que había sido traicionada por manos que debían custodiarla. Pero si el Papa hablaba, si insistía, si exigía que se abrieran los libros contables que nadie había mostrado en años, entonces tendría que enfrentar directamente a un hombre con aliados poderosos, con años de discreción cuidadosamente construida, con la capacidad de convertir cualquier acusación en un escándalo mediático que dañaría a la propia Iglesia en un momento ya delicado. Sentado en el automóvil, mientras Roma aún dormía, León XIV comprendió que no había una tercera opción sencilla, solo silencio o verdad, solo comodidad o justicia. Y en su bolsillo, el rosario de madera gastada seguía ahí, como un recordatorio de que alguien, hacía 40 años, había confiado en que esa promesa nunca sería olvidada. Los asesores más cercanos al Papa ya lo habían advertido, semanas atrás, sobre los rumores que circulaban en ciertos pasillos.
El cardenal Ferraro no estaba solo. Contaba con el respaldo silencioso de otros administradores que preferían que ciertos fondos permanecieran fuera del alcance de auditorías incómodas. Remover una sola piedra de ese muro podía significar que otras, mucho más grandes, también empezaran a moverse. Y estaba, además, el peso simbólico del momento. No era la primera vez que la Iglesia enfrentaba acusaciones sobre el manejo de su patrimonio. Cada nuevo escándalo, real o exagerado, alejaba a fieles que ya dudaban y daba armas a quienes buscaban cualquier excusa para desacreditar a toda una institución por el error de unos pocos. Pero para León XIV, aquella mañana, ninguna de esas consideraciones pesaba tanto como el rostro que aún no conocía, el de una anciana en un valle lejano, sosteniendo una carta de rechazo entre manos temblorosas, preguntándose si alguna vez alguien, en algún lugar, recordaría que su esposo había cumplido su parte del trato durante 30 años seguidos. Para entender lo que el Papa León XIV estaba a punto de hacer, primero hay que entender quién era, en realidad, el hombre detrás de la sotana blanca. Antes de ser papa, había sido párroco durante casi 2 décadas en un barrio donde las calles no tenían nombre oficial, solo apodos que los vecinos usaban para orientarse. Allí había aprendido que la fe no se mide en documentos ni en cifras, sino en la capacidad de recordar un rostro después de 20 años, de reconocer una voz entre cientos, de sentarse junto a alguien sin prisa, sin cámaras, sin necesidad de que nadie más lo supiera. Quienes lo conocían de joven contaban que nunca alzaba la voz, ni siquiera cuando debía corregir un error grave. Decía que gritar era muchas veces una forma de esconder la propia incomodidad detrás del volumen. Prefería el silencio incómodo, la pregunta directa, la mirada que no acusa pero tampoco permite escapar de la verdad. Esa mañana, mientras el automóvil avanzaba por calles todavía vacías, las campanas de una iglesia cercana anunciaban la primera misa del día. León XIV pidió al conductor que se detuviera un instante frente a la fachada. No entró. Solo permaneció allí, con la ventanilla baja, escuchando el eco de las campanas mezclarse con el silencio del amanecer romano. Roma, a esa hora, tenía un rostro distinto al que el mundo solía ver en fotografías, sin turistas, sin filas, sin el bullicio de las plazas llenas. Solo el sonido de una ciudad que respiraba antes de despertar del todo, y un papa que, en lugar de sentirse protegido por el peso de su cargo, sentía sobre los hombros el peso de una carta que aún no había terminado de leer por completo. En el Vaticano, muchos asumían que el poder del Papa se manifestaba en decretos, en discursos ante multitudes, en decisiones que aparecían después en los titulares de todo el mundo. Pero quienes trabajaban a su lado sabían que la verdadera fuerza de León XIV se revelaba en los momentos que nadie fotografiaba, en la manera en que se detenía a escuchar a un jardinero antes que a un embajador, en la costumbre de memorizar los nombres de quienes limpiaban los pasillos del palacio, en la insistencia de comer, siempre que podía, en la cocina común y no en el comedor reservado a los cardenales. No era, de ninguna manera, un hombre que buscara protagonismo. Detestaba que lo compararan con figuras heroicas de películas o novelas. Un pastor no es un héroe, solía decir a los seminaristas que lo visitaban. Un héroe resuelve el problema y se retira entre aplausos. Un pastor se queda, incluso después de que el problema ya no es noticia, incluso cuando nadie está mirando. Esa frase resonaba especialmente esa mañana, porque lo que estaba a punto de enfrentar no tendría testigos, no habría cámaras esperando en la puerta del despacho del cardenal Ferraro. Sería solo una conversación entre dos hombres, en una sala revestida de madera oscura y estanterías con libros que pocos se atrevían a abrir. El automóvil retomó su marcha. León XIV cerró los ojos por un instante,
recordando una enseñanza que había escuchado de niño, de labios de su propia abuela, mucho antes de imaginar que un día vestiría de blanco. La misericordia sin verdad es debilidad. La verdad sin misericordia es crueldad. Solo cuando van juntas se parecen a Dios. No sabía todavía cuánta verdad encontraría al llegar. No sabía si el cardenal Ferraro reaccionaría con arrepentimiento genuino o con la fría cortesía de quien lleva años perfeccionando la manera de no dar respuestas directas. Pero sabía, con la misma certeza con la que sabía rezar, que no podía simplemente devolver la carta al archivo y continuar como si nada hubiera cambiado. El rosario de madera seguía cerrado en su puño derecho. Cada cuenta gastada le recordaba que alguien, 40 años atrás, había depositado su confianza en una institución que ahora dependía de él para no traicionar esa confianza una vez más. Cuando finalmente el automóvil se detuvo frente a una entrada lateral, discreta, del edificio donde Ferraro solía trabajar desde temprano, León XIV respiró profundamente. No entraba como un juez dispuesto a condenar. Entraba, sobre todo, como un pastor dispuesto a preguntar, con la esperanza, todavía viva aunque tambaleante, de encontrar en el otro hombre algo de la misma humanidad que había encontrado tantas veces en los barrios donde había aprendido a ser sacerdote. La casa de Rosa Elena Duval estaba construida con piedra gris del propio valle, con un techo de pizarra que su esposo Ignacio había reparado personalmente durante 43 años de matrimonio, cada vez que una tormenta lograba aflojar una teja. Desde que él había muerto, nadie había vuelto a subir a ese techo. Rosa Elena lo sabía, y por eso, cada invierno, rezaba con más fuerza cuando escuchaba el viento golpear contra las ventanas. La cocina, pequeña y de paredes ennegrecidas por décadas de humo de leña, guardaba todavía la silla de madera donde Ignacio se sentaba cada tarde a leer el periódico en voz alta, aunque Rosa Elena ya conociera de memoria casi todas sus costumbres de lectura. Ella nunca movió esa silla de su lugar junto a la ventana. Algunas mañanas, sin darse cuenta, todavía servía 2 tazas de café antes de recordar que solo necesitaba una. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la huerta y en la cocina, temblaban un poco más cada invierno. La fractura de cadera, sufrida 6 meses atrás al resbalar sobre las piedras húmedas del patio, la había dejado con una cojera que no terminaba de sanar y con una dependencia que ella detestaba. Ya no podía caminar hasta el pueblo sin ayuda, ya no podía cargar la leña ella sola, ya no podía trabajar la pequeña huerta que, durante años, había sido su principal fuente de alimento. El padre Tomás Ibarra, el joven sacerdote recién llegado a la parroquia del Valle, la visitaba cada semana desde que se enteró de su situación por boca de una vecina. Apenas tenía 32 años, pero llevaba consigo una seriedad poco común, quizás porque había crecido viendo a su propia abuela enfrentar una vejez similar, sin nadie que llamara a su puerta. Fue el padre Tomás quien, una tarde de lluvia, encontró la vieja Biblia familiar de Rosa Elena sobre la mesa de la cocina, y entre sus páginas un recibo amarillento fechado en 1978 con el sello de la diócesis y la inscripción, ya casi ilegible: protegido a perpetuidad para los ancianos que la vida deje atrás. «¿Qué es esto, doña Rosa Elena?», preguntó él, sosteniendo el papel con cuidado, como quien sostiene algo mucho más frágil que el papel mismo. «Es la promesa de mi Ignacio», respondió ella con una voz que apenas se quebraba. Cada primer domingo del mes, después de la misa, ponía unas monedas en un sobre azul. Decía que era para las personas que se quedaban solas cuando ya nadie las recordaba. Nunca pensó que algún día seríamos nosotros quienes necesitáramos esa ayuda. El padre Tomás ayudó a Rosa Elena a escribir una primera carta a la diócesis, explicando la situación del techo, la deuda con el banco,
la fractura de cadera que había interrumpido su pequeño ingreso de la huerta. La respuesta tardó semanas en llegar, y cuando llegó fue apenas un párrafo. El programa mencionado ya no se encontraba activo y lamentablemente no existían registros disponibles. Rosa Elena no se enojó, no maldijo ni levantó la voz. Simplemente esa noche se sentó junto a la silla vacía de Ignacio y mirando hacia la ventana oscura, dijo en voz baja algo que el padre Tomás alcanzó a escuchar desde la puerta. No es que hayan dicho que no, Ignacio. Es que ya ni siquiera recuerdan que alguna vez dijeron que sí. Esa frase se quedó con el joven sacerdote durante días. Fue él quien, semanas después, insistió en escribir una carta más, esta vez dirigida directamente a Roma, adjuntando una copia del recibo de 1978 y una breve explicación escrita de puño y letra por la propia Rosa Elena. No pedía dinero para ella sola. Pedía, con humildad, que alguien verificara si aquella promesa de protección perpetua seguía existiendo para alguien más en su misma situación. La carta llegó al Vaticano casi al mismo tiempo que comenzaban a surgir las primeras preguntas internas sobre irregularidades en la administración de ciertos fondos históricos, preguntas que, hasta entonces, nadie se había atrevido a formular en voz alta frente al cardenal Anselmo Ferraro. Mientras tanto, en su pequeña casa de piedra, Rosa Elena seguía despertando cada mañana antes del amanecer, encendiendo el fuego con la leña que aún le quedaba y colocando, por costumbre, la Biblia de Ignacio abierta sobre la mesa, en la misma página donde él solía leer cada noche antes de dormir. No sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, un papa acababa de leer una carta que hablaba, indirectamente, de personas exactamente como ella. No sabía que el reloj de su deuda con el banco y el reloj de una decisión que se tomaría en Roma esa misma mañana estaban, sin que nadie lo hubiera planeado, a punto de cruzarse. Los vecinos del valle, pocos y dispersos, la ayudaban cuando podían. Alguien le llevaba pan los martes, alguien más cortaba un poco de leña de camino al mercado. Pero todos sabían que aquella ayuda, generosa como era, no alcanzaba para pagar una deuda bancaria ni para reparar un techo que ya dejaba entrar el agua sobre la cama donde Rosa Elena dormía. Ella lo aceptaba con gratitud silenciosa, sin quejarse jamás delante de nadie, guardando sus lágrimas para las noches en que estaba completamente sola. A veces, cuando el dolor de la cadera se volvía insoportable, se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo, el mismo camino que Ignacio recorría cada domingo para llevar su sobre azul a la parroquia. Le hablaba en voz baja, como si él todavía pudiera escucharla. Espero que allá donde estás, sepas que todavía creo en lo que tú creíste, aunque a veces sea difícil. Esa fe silenciosa, sostenida más por costumbre y amor que por certeza, era exactamente el tipo de fe que, sin saberlo, estaba a punto de ponerse a prueba frente a los intereses de un hombre poderoso en Roma. Ninguna traición nace completa en un solo día. Casi siempre comienza con una excepción pequeña, justificada, casi razonable, que después se convierte en costumbre y con el tiempo en algo que ya nadie recuerda cuestionar. El Fondo Perpetuo de San Rafael no fue creado con malicia ni administrado, en sus primeros años, con intención de desviar nada. Durante casi 2 décadas cumplió exactamente el propósito para el que había nacido: sostener a sacerdotes ancianos sin pensión, a viudas sin apoyo familiar, a campesinos que habían entregado su vida entera a una parroquia sin recibir jamás un reconocimiento formal. El cambio llegó, como suelen llegar estas cosas, de manera casi imperceptible. Un año, ante una reparación urgente en un edificio histórico de gran valor cultural, alguien decidió que podía tomarse prestada una pequeña parte de los intereses generados por el fondo, con la intención sincera de devolverla al año siguiente.
La reparación se completó. El dinero, sin embargo, nunca regresó del todo, porque al año siguiente surgió otra necesidad, igualmente justificable, igualmente urgente. Con cada excepción, la línea que separaba lo permitido de lo indebido se volvía un poco más difusa. Los responsables sucesivos del fondo, hombres cultos, ocupados, convencidos de sus propias buenas intenciones, dejaron de hacerse la pregunta incómoda. ¿Esto sigue siendo, verdaderamente, para quienes fue creado? El cardenal Anselmo Ferraro no inventó este patrón. Lo heredó, ya arraigado, de administraciones anteriores, y en lugar de detenerlo, decidió que interrumpirlo abruptamente causaría más daño institucional que continuarlo con discreción. Se convenció, quizás sinceramente al principio, de que él sabría equilibrar las cosas mejor que sus predecesores, que unos gastos representativos, una residencia digna, ciertos eventos protocolarios, la conservación de piezas históricas, eran parte legítima de sostener el prestigio de una institución milenaria. El problema es que el prestigio, sin vigilancia, tiende a expandirse silenciosamente hasta ocupar el espacio que debería pertenecer a la caridad. Poco a poco, la residencia digna se convirtió en una residencia lujosa. Los eventos protocolarios se multiplicaron. Las piezas históricas adquiridas dejaron de tener relación directa con la misión original del fondo. Y mientras tanto, en algún archivo, los expedientes de solicitantes reales, viudas, ancianos, sacerdotes retirados, se acumulaban sin respuesta, marcados con sellos cada vez más fríos. En revisión. Fondos no disponibles. Programa discontinuado. Nadie en ningún momento tomó la decisión consciente de abandonar a los pobres. Fue más bien una serie de pequeñas comodidades acumuladas, cada una defendible por separado, que terminaron construyendo, sin que nadie lo planeara del todo, un sistema que servía más a quienes lo administraban que a quienes debía servir originalmente. Esta es, quizás, la lección más incómoda de toda esta historia. Las grandes traiciones a la caridad rara vez comienzan con un villano decidido a hacer el mal. Comienzan con hombres razonables, ocupados, bien intencionados, que dejan de hacerse una pregunta simple una y otra vez hasta que la respuesta correcta se vuelve casi imposible de recordar. León XIV conocía bien este patrón. Lo había visto repetirse, a menor escala, en parroquias humildes donde un párroco bien intencionado terminaba gastando en reparaciones de la rectoría el dinero destinado a la despensa de los pobres, sin darse cuenta jamás del momento exacto en que había cruzado una línea. Por eso, mientras se acercaba a la sala donde lo esperaba el cardenal Ferraro, no llevaba consigo la furia de quien busca condenar a un villano, sino la determinación tranquila de quien necesita, simplemente, restaurar una pregunta que alguien había dejado de hacerse hacía demasiado tiempo. ¿Para quién es realmente esto que administramos? Se repitió a sí mismo en voz baja, como una plegaria breve, mientras cruzaba el umbral de la puerta. Había, además, otro factor que facilitó que este proceso avanzara sin resistencia durante tantos años: el silencio cómplice, no necesariamente malicioso, de quienes trabajaban cerca del cardenal Ferraro y notaban las inconsistencias, pero preferían no señalarlas. Un contador que veía cifras que no cuadraban del todo, pero prefería no complicar su propia posición. Un asistente que archivaba cartas de solicitantes rechazados sin preguntar por qué el criterio de rechazo parecía cambiar según el año. Ninguno de ellos era un villano. Todos, a su manera, se decían a sí mismos que no era su lugar cuestionar decisiones tomadas por alguien de mayor autoridad y experiencia. Este tipo de silencio, multiplicado por años, terminó siendo tan determinante como cualquier decisión individual. Porque las instituciones no se corrompen únicamente por la voluntad de quienes hacen el mal, sino también por el silencio acumulado de quienes, viendo algo incorrecto,
deciden que no es su responsabilidad hablar. León XIV entendía esto con particular claridad, porque también había sido, en su juventud, un joven sacerdote que en más de una ocasión prefirió callar ante una irregularidad menor, convencido de que no era su lugar cuestionar a sus superiores. Recordaba ese silencio propio con humildad, no con orgullo, y por eso, esa mañana, no se acercaba a Ferraro sintiéndose superior moralmente, sino consciente de que la misma tentación de mirar hacia otro lado también había pasado, alguna vez, por su propio corazón. El despacho del cardenal Anselmo Ferraro olía a madera antigua y a café recién servido. Sobre su escritorio, ordenados con precisión casi militar, descansaban expedientes, sellos y una pequeña réplica en bronce de la fachada de la basílica, regalo de algún benefactor agradecido años atrás. Cuando León XIV entró, sin anunciarse, Ferraro se puso de pie de inmediato. Sorprendido pero recuperando la compostura, con la rapidez de quien lleva décadas acostumbrado a moverse entre protocolos. «Santo Padre, no esperaba», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión serena, casi demasiado serena, en el rostro del Papa. León XIV no se sentó. Colocó, en cambio, sobre la superficie pulida del escritorio, el pañuelo de lino desatado, dejando a la vista la carta amarillenta, y junto a ella el rosario de madera gastada. «Cardenal Ferraro, ¿reconoce usted el nombre Fondo Perpetuo de San Rafael?» Hubo un silencio breve, apenas perceptible, pero suficiente. Ferraro tomó la carta, la observó por un instante más largo del necesario y respondió con voz cuidadosamente neutra. «Ese fondo fue discontinuado hace más de 25 años, Santo Padre. Sus recursos remanentes, si los hubo, fueron reasignados conforme a los procedimientos vigentes en su momento». «Entonces explíqueme», dijo León XIV, sin alzar la voz, sin un solo gesto de acusación en su rostro, «por qué, según los registros que mis asesores revisaron esta misma semana, ese fondo continuó generando rendimientos hasta el año pasado». El rostro de Ferraro cambió, apenas un segundo, lo suficiente para que cualquier observador entrenado lo notara. Los tres asistentes administrativos que permanecían de pie junto a la puerta bajaron la mirada casi al mismo tiempo, como si hubieran practicado ese gesto durante años sin saberlo. «Existen mecanismos de consolidación patrimonial, Santo Padre, que permiten», comenzó Ferraro, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien construye una defensa sobre terreno inestable. «No le pregunto por mecanismos, cardenal», interrumpió León XIV, todavía con calma, aunque ahora con un peso distinto en la voz. «Le pregunto por personas. Le pregunto por una mujer de 82 años que, en este mismo momento, está a punto de perder la única casa que ha conocido en su vida, porque alguien decidió que la promesa hecha a su esposo hace 40 años ya no merecía ser recordada». Ferraro guardó silencio. No era un silencio de arrepentimiento inmediato, sino el silencio calculado de quien busca la manera menos costosa de salir de una situación incómoda. «Santo Padre, con todo respeto, la administración de estos fondos históricos requiere decisiones complejas que equilibran múltiples prioridades institucionales. No puedo responder por cada caso individual que... ¿Y si Dios respondiera por cada caso individual?», preguntó León XIV con una pregunta que no buscaba respuesta inmediata, sino que quedó suspendida en el aire de la habitación como una campana que no termina de apagar su eco. Si un solo pobre gritó y nadie lo escuchó, ¿de qué sirven 1000 decisiones institucionales bien equilibradas? Fuera del despacho, sin que ninguno de los presentes lo supiera todavía, la Guardia Suiza había recibido instrucciones discretas de resguardar el acceso al archivo financiero contiguo, después de que un asistente nervioso intentara, esa misma madrugada, eliminar ciertos documentos digitales relacionados con las transferencias del fondo.
Ferraro, al enterarse minutos después de aquella acción, comprendió que la conversación con el Papa ya no era una simple formalidad protocolaria que pudiera resolverse con explicaciones diplomáticas. Algo en la estructura cuidadosamente construida durante años comenzaba a resquebrajarse. «Santo Padre», dijo finalmente, con la voz un poco más baja, menos segura que al inicio, «¿qué es exactamente lo que espera que haga?» León XIV lo miró directamente a los ojos, sin dureza, pero sin ceder tampoco un solo centímetro de la pregunta que realmente importaba. «Espero que me diga la verdad completa, no la versión que protege su posición, la verdad que protegería a Rosa Elena Duval y a todos los que, como ella, todavía creen que una promesa hecha por la Iglesia significa algo, incluso después de 40 años de silencio». El cardenal bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, no tenía preparada una respuesta institucional. El silencio que siguió se extendió más de lo que cualquiera de los presentes hubiera podido soportar cómodamente. Uno de los asistentes administrativos, el más joven de los tres, dio un paso adelante casi sin darse cuenta, como si algo en su interior lo empujara a hablar antes de que la prudencia lo detuviera. «Santo Padre», dijo con la voz temblorosa, «hay expedientes, solicitudes que fueron rechazadas en los últimos 5 años con el mismo lenguaje exacto. Fondos no disponibles. Yo mismo archivé varias de esas cartas. Nunca pregunté por qué el criterio parecía repetirse tan perfectamente cada vez». Ferraro giró la cabeza hacia su asistente con una mirada que, por un instante, dejó entrever algo parecido al pánico contenido. Pero León XIV levantó apenas la mano, en un gesto sereno que pedía calma, no represalia. «Nadie en esta sala será castigado por decir la verdad hoy», dijo el Papa, dirigiéndose a todos los presentes, no solo al cardenal. Pero el silencio, a partir de este momento, dejará de ser una opción segura para nadie. Ferraro respiró profundamente. Sus manos, apoyadas sobre el escritorio, temblaban ligeramente, algo que jamás había ocurrido delante de otros en más de una década de carrera eclesiástica cuidadosamente pulida. «Santo Padre», dijo finalmente, con una voz que ya no intentaba sonar segura, «necesito tiempo para reunir la documentación completa. Hay más de lo que puedo explicar en esta conversación». «Tiene hasta el atardecer», respondió León XIV. «No para protegerse a usted mismo, cardenal. Para empezar a proteger a quienes ha dejado de ver durante demasiado tiempo». Antes de que cayera la tarde, tal como había prometido, el cardenal Ferraro hizo llamar a su despacho a una mujer que pocos en el Vaticano recordaban, la señora Beatriz Colón, contadora retirada que había trabajado en la administración de fondos históricos durante casi 30 años, antes de jubilarse silenciosamente, sin homenaje ni despedida oficial. Beatriz llegó apoyada en un bastón, con una carpeta de cartón desgastado bajo el brazo, la misma carpeta que había guardado en su casa durante más de una década, sin saber muy bien por qué nunca se había atrevido a destruirla del todo. «Guardé esto», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio, «porque en 1997 alguien me pidió que simplificara los registros del Fondo Perpetuo de San Rafael, fusionándolo silenciosamente con otra cuenta de mantenimiento patrimonial. Yo hice lo que se me indicó, pero guardé una copia del memorando original, porque algo en mi conciencia no me permitió destruirla por completo». El memorando, fechado el 3 de junio de 1997, llevaba una instrucción escueta pero clara: reclasificar el fondo bajo un nombre administrativo genérico, para reducir la carga de auditorías innecesarias sobre programas de baja prioridad institucional. León XIV leyó la frase 2 veces. «Baja prioridad institucional». 4 palabras que,
sin que nadie lo hubiera declarado abiertamente, habían sentenciado en silencio a cientos de ancianos a la invisibilidad administrativa durante casi 3 décadas. ¿Por qué guardó esto durante tantos años sin decir nada?, preguntó el Papa con una voz que no juzgaba, sino que buscaba entender. Beatriz bajó la mirada. Porque tenía miedo, Santo Padre. Tenía una familia que sostener y sabía que cuestionar una decisión de mis superiores podría costarme el trabajo. Me dije a mí misma, durante años, que guardar el papel era suficiente, que algún día alguien lo necesitaría. Pero ese algún día tardó casi 30 años en llegar, y durante ese tiempo no hice nada más que guardar silencio. Aquella confesión, pronunciada con la voz quebrada de una mujer que cargaba su propio peso de arrepentimiento, cambió el tono de toda la sala. Ferraro, que hasta ese momento había mantenido una postura defensiva, pareció encogerse ligeramente en su silla. Pero la revelación de Beatriz no fue la única de esa tarde. Poco después, un segundo documento llegó a manos del Papa. Una carta, esta vez mucho más reciente, escrita apenas 2 años atrás por un joven sacerdote destinado temporalmente a la administración vaticana, quien había intentado, sin éxito, señalar irregularidades similares a sus superiores directos. La carta, dirigida en su momento al propio cardenal Ferraro, nunca había recibido respuesta formal. En cambio, semanas después de enviarla, el joven sacerdote fue reasignado a una diócesis remota, sin explicación oficial alguna sobre los motivos de su traslado repentino. ¿Sabe usted por qué fue trasladado ese sacerdote cardenal?, preguntó León XIV, sosteniendo la carta con firmeza. Ferraro no respondió de inmediato. Su silencio, esta vez, no necesitaba palabras para ser interpretado. Cada nuevo documento, cada nuevo testimonio, iba tejiendo una imagen cada vez más clara. No se trataba de un error aislado, ni de una decisión tomada por un solo hombre en un solo momento. Se trataba de un patrón sostenido durante casi 3 décadas, mantenido en pie gracias al silencio acumulado de varias personas que, como Beatriz, habían preferido la seguridad personal sobre la incomodidad de decir la verdad. Y sin embargo, precisamente ese patrón de silencios acumulados era también, de manera inesperada, la prueba más clara de que la verdad, tarde o temprano, encuentra siempre una grieta por donde salir a la luz. Mientras Beatriz y León XIV conversaban, la hermana Amelia, quien había encontrado la carta original esa misma madrugada, llegó al despacho con un tercer hallazgo extraído de los registros más antiguos del archivo. El libro original de donaciones de la parroquia de Montaña, donde Ignacio Duval había depositado mes tras mes, durante más de 30 años, su pequeño sobreazul. Al final del libro, en una página casi ilegible por el paso del tiempo, aparecía una lista con los nombres de los primeros benefactores del fondo, junto con una nota manuscrita del párroco fundador, fechada en 1975. Este dinero pertenece a quienes el mundo olvida primero. Que ningún administrador futuro olvide esta primera intención, bajo pena de traicionar no solo a los pobres, sino a Dios mismo. León XIV leyó esa nota en voz alta, despacio, dejando que cada palabra resonara en el silencio del despacho. Ferraro, al escucharla, cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras escritas medio siglo atrás lo golpearan con más fuerza que cualquier acusación directa que el propio Papa pudiera haberle formulado. «Cardenal Ferraro», dijo finalmente León XIV, «no vine aquí buscando destruir su reputación. Vine buscando que esta nota, escrita hace 50 años por un párroco que probablemente nunca imaginó que su advertencia sería necesaria, vuelva a tener el peso que siempre debió tener». Fue en ese momento, con la sala en silencio y el peso de 3 generaciones de testimonios sobre la mesa, cuando Ferraro finalmente levantó la vista y por primera vez desde que había comenzado la conversación,
Algo en su rostro dejó de parecerse a la defensa institucional y comenzó a parecerse, apenas un poco, al reconocimiento genuino. Todos en la sala esperaban lo mismo: un decreto inmediato, una destitución pública, quizás una declaración formal ante los medios que calmara cualquier futura filtración sobre lo ocurrido esa tarde. Los asistentes administrativos ya se preparaban, en silencio, para redactar el comunicado que anunciaría la remoción del cardenal Ferraro de sus funciones. Pero León XIV hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Antes de decidir cualquier cosa sobre su futuro, cardenal, dijo con calma mientras se ponía de pie, necesito ver con mis propios ojos a la persona por la que comenzó todo esto. Santo Padre, con todo respeto, intervino uno de los asistentes. Un viaje improvisado a una zona rural representaría un riesgo logístico considerable, y además, la situación aquí requiere una resolución institucional inmediata. La situación aquí puede esperar unas horas más, respondió el Papa. La situación de esa mujer no puede esperar ni un día más. Pidió que prepararan, una vez más, el automóvil discreto, sin escolta visible, sin anuncio previo. Antes de salir, sin embargo, se detuvo un momento en la pequeña capilla privada contigua al despacho papal, un espacio que casi nadie visitaba fuera de él mismo. Allí, de rodillas, con el rosario de madera gastada de Ignacio Duval todavía entre sus manos, permaneció en silencio durante varios minutos. No pidió sabiduría para condenar al cardenal Ferraro con mayor severidad. Pidió, en cambio, claridad para no confundir la justicia verdadera con el simple deseo de aparentar firmeza ante los demás. Que no busque castigar para sentirme justo, susurró. Que busque, sobre todo, restaurar lo que fue quebrado, aunque eso implique un camino más largo y menos espectacular que una simple destitución pública. Cuando finalmente se levantó, algo en su decisión ya estaba tomado, aunque todavía no lo hubiera comunicado a nadie. No viajaría al valle como un juez dispuesto a anunciar un veredicto, sino como un sacerdote dispuesto, una vez más, a sentarse junto a alguien que el mundo había dejado de ver. El cardenal Ferraro, al enterarse de la decisión del Papa de visitar personalmente a Rosa Elena Duval, antes de resolver cualquier cosa sobre su situación, sintió algo que no había sentido en años: la incertidumbre genuina de no saber, ya no cómo defenderse ante una institución, sino cómo enfrentar la mirada de una anciana a quien, sin conocerla jamás, había afectado profundamente con decisiones tomadas a puerta cerrada. Mientras el automóvil papal avanzaba hacia las montañas del norte, dejando atrás la arquitectura dorada de Roma, León XIV comprendió que el verdadero punto de inflexión de toda esta historia no ocurriría en un despacho vaticano lleno de expedientes, sino en la humilde cocina de piedra de una mujer que todavía guardaba, sin saberlo, la clave espiritual de todo lo que estaba a punto de resolverse. Durante el trayecto, que se prolongó casi 3 horas por caminos cada vez más estrechos y sinuosos, el Papa pidió al conductor que no encendiera la radio ni buscara conversación innecesaria. Prefería el silencio del paisaje que cambiaba lentamente al otro lado de la ventanilla. Primero las afueras de Roma, después colinas cubiertas de olivos y finalmente montañas más altas, donde las casas de piedra comenzaban a parecerse cada vez más a la que había visto descrita en la carta de Rosa Elena. En algún punto del camino, León XIV sacó nuevamente el rosario de madera y lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el desgaste particular que solo dejan miles de rezos repetidos durante años. Pensó en Ignacio Duval, un hombre que nunca conocería en esta vida, pero cuya fidelidad silenciosa, esas monedas depositadas mes tras mes en un sobre azul, había sobrevivido más tiempo que la memoria institucional de la propia Iglesia que él había ayudado a sostener.
Que esta visita no sea un gesto para las cámaras que no existen, pensó el Papa, casi como una plegaria repetida, sino un acto real de recordar lo que nunca debió olvidarse. El cardenal Ferraro, mientras tanto, permanecía en Roma, obligado por primera vez en años a esperar una decisión que no dependía de él, sintiendo que el verdadero peso de la situación no vendría de un tribunal eclesiástico, sino del silencio incómodo de saber que, en ese mismo instante, alguien viajaba varias horas para mirar a los ojos a la persona que sus decisiones habían estado a punto de dejar sin hogar. El automóvil se detuvo al final del camino de tierra, donde ya no había más asfalto, solo un sendero angosto que conducía hasta la casa de piedra gris de Rosa Elena Duval. El padre Tomás Ibarra, avisado apenas una hora antes por un mensaje breve del Vaticano, esperaba de pie junto a la puerta, todavía sin poder creer del todo lo que estaba a punto de suceder. Rosa Elena, sentada junto a la ventana como cada tarde, vio primero el automóvil desconocido, después la figura vestida de blanco que descendía de él con dificultad, cansado por el viaje, pero decidido en cada paso. No reconoció de inmediato quién era. Solo cuando el padre Tomás, con la voz temblorosa, susurró: «Es el Papa, doña Rosa Elena, es el Santo Padre». Ella se llevó ambas manos a la boca, incapaz de encontrar palabras. León XIV no permitió ceremonias. Pidió, en cambio, que lo dejaran entrar simplemente como cualquier visitante que llega a una casa humilde. Se sentó, sin protocolo alguno, en la silla junto a la mesa de la cocina. No en la silla vacía de Ignacio, que Rosa Elena jamás habría permitido que ocupara nadie más, sino en un banco sencillo de madera que ella misma le ofreció con manos temblorosas. «Perdone que no tenga nada mejor para ofrecerle, Santo Padre», dijo ella, avergonzada, mirando hacia la alacena casi vacía. «Doña Rosa Elena», respondió León XIV, con una calidez que no necesitaba grandes gestos. «Lo único que vine a pedirle hoy es que me permita escuchar, de sus propios labios, la historia de Ignacio y del sobre azul». Y así, durante casi una hora, sin prisa, sin interrupciones innecesarias, Rosa Elena contó todo. Los domingos después de misa, las monedas contadas con cuidado antes de guardarlas en el sobre, la frase que Ignacio repetía cada vez que lo depositaba: «Esto es para quienes el mundo olvida primero». Los años de silencio institucional que siguieron a su muerte, la vergüenza de pedir ayuda, el miedo de perder la única casa que había conocido en toda su vida adulta. León XIV escuchó cada palabra con la misma atención con que años atrás, siendo un simple párroco de barrio, escuchaba las confesiones más difíciles de sus feligreses. No interrumpió, no ofreció soluciones apresuradas, solo escuchó, sosteniendo entre sus manos el mismo rosario de madera que Ignacio había usado durante décadas, ahora devuelto, simbólicamente, a la mujer que más derecho tenía sobre él. Cuando Rosa Elena terminó de hablar, se produjo un silencio largo, denso, cargado de todo lo que las palabras no habían logrado expresar completamente. Fue entonces cuando León XIV, con voz baja pero firme, pronunció la frase que resumiría, para siempre, el corazón de toda esta historia. Una promesa a los pobres no caduca, aunque los hombres la olviden. No la dijo como una consigna preparada de antemano, la dijo como quien descubre, en el momento exacto de pronunciarla, una verdad que ya conocía desde hacía mucho tiempo, pero que solo ahora terminaba de comprender en toda su profundidad. Rosa Elena, al escuchar esas palabras, no pudo contener las lágrimas que había guardado durante meses de silencio y vergüenza. No lloraba de alivio económico, todavía no sabía con certeza qué pasaría con su casa, sino de algo más profundo. La certeza, finalmente confirmada, de que la fidelidad de Ignacio durante 30 años no había sido en vano, de que alguien, en algún lugar, todavía recordaba el verdadero propósito de aquel sobre azul.
Gracias por no dejar que lo olvidaran del todo, susurró ella, sosteniendo el rosario contra su pecho. No fue usted quien debió agradecer esto, respondió León XIV, con los ojos visiblemente húmedos, algo que muy pocas personas habían presenciado en su vida pública. Fuimos nosotros quienes debimos recordarlo mucho antes. El padre Tomás, testigo silencioso de toda la escena, sintió que aquel momento, sin cámaras, sin anuncios oficiales, sin ningún tipo de espectáculo, contenía más verdad espiritual que cualquier ceremonia grandiosa que hubiera presenciado en su corta carrera sacerdotal. Afuera, el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo de dorado el techo de pizarra que Ignacio había reparado tantas veces. Dentro de la pequeña cocina de piedra, un papa y una anciana viuda permanecían sentados frente a frente, unidos por una promesa que, después de 40 años de silencio, finalmente había encontrado quien la recordara con la seriedad que siempre mereció. Poco a poco, la noticia de la visita comenzó a recorrer el pequeño valle, no a través de titulares ni comunicados oficiales, sino de la manera más antigua posible. Un vecino que vio el automóvil, otro que reconoció al padre Tomás corriendo hacia la iglesia para avisar al sacristán, una anciana que, al escuchar el rumor, se santiguó y corrió a tocar la puerta de su vecina para contarle lo que apenas podía creer. Para el anochecer, un pequeño grupo de personas, no más de 15 o 20, se había reunido discretamente frente a la casa de Rosa Elena, no para exigir nada, no para pedir fotografías ni bendiciones públicas, sino simplemente para estar presentes, como testigos silenciosos de un momento que sentían, de alguna manera, que también les pertenecía. Entre ellos estaba Marisol, una vecina de 76 años que también había perdido a su esposo hacía una década, y que durante años había compartido con Rosa Elena el mismo temor silencioso de terminar sus días sin nadie que recordara su nombre. Al ver salir al Papa de la pequeña casa de piedra, no se atrevió a acercarse, pero desde la distancia murmuró una oración breve, agradeciendo que, al menos por una tarde, alguien hubiera decidido que los ancianos olvidados de aquel valle también merecían ser vistos. León XIV, antes de subir nuevamente al automóvil, se detuvo un momento frente a aquel pequeño grupo reunido en la penumbra del atardecer. No pronunció un discurso, solo dijo, con voz suave pero audible para todos: «Ninguno de ustedes ha sido olvidado por Dios, aunque a veces las instituciones humanas tarden demasiado en recordarlo. Recen por mí esta noche, como yo rezaré por cada uno de ustedes». Y con esas palabras simples, sin ceremonia ni anuncios formales, se despidió del valle que, hasta esa tarde, la mayoría de Roma ni siquiera sabía que existía. Al regresar a Roma, ya entrada la noche, León XIV no convocó una rueda de prensa ni emitió un comunicado oficial inmediato. Prefirió, en cambio, reunir a un pequeño grupo de colaboradores cercanos, incluidos algunos de los mismos asistentes que habían presenciado la conversación con el cardenal Ferraro esa misma mañana, en una sala sencilla, sin cámaras, para compartir lo que había comprendido durante ese día extraordinario. Lo que vivimos hoy no debería entenderse únicamente como el descubrimiento de un error administrativo, comenzó con la voz cansada pero firme. Debemos entenderlo como una advertencia sobre lo fácil que resulta, incluso para instituciones con las mejores intenciones originales, olvidar para quién existen realmente. Explicó, sin señalar con dureza excesiva a nadie en particular, cómo pequeñas decisiones acumuladas durante décadas pueden desviar por completo el propósito original de una obra de caridad, no por maldad deliberada de una sola persona, sino por la suma de silencios, comodidades y justificaciones razonables que, una tras otra, terminan construyendo un sistema irreconocible respecto a su intención fundacional. Esto no es exclusivo de Roma, ni de un fondo en particular, continuó.
Ocurre en parroquias pequeñas, en diócesis grandes, en cualquier lugar donde dejamos de preguntarnos con la frecuencia necesaria para quién trabajamos realmente. La caridad que no rinde cuentas ante los propios pobres, tarde o temprano, deja de ser caridad y se convierte en administración de sí misma. Uno de los cardenales presentes, visiblemente incómodo, preguntó si esta reflexión implicaba una revisión general de todos los fondos históricos de la Iglesia, no solo del caso específico de San Rafael. León XIV asintió, sin dudar. Sí, y no como un acto de sospecha generalizada hacia quienes administran con honestidad, sino como un acto de fidelidad hacia quienes confiaron en nosotros hace generaciones, cuyas voces ya no están aquí para exigir cuentas por sí mismos. Habló también sobre Rosa Elena Duval, sin revelar detalles innecesarios de su situación personal, pero usando su historia como ejemplo de algo que consideraba esencial: la diferencia entre ayudar a los pobres como gesto ocasional de buena voluntad y sostener promesas concretas hechas en su nombre, incluso cuando el tiempo y el olvido institucional conspiran para hacer que esas promesas parezcan ya irrelevantes. Ella no pidió caridad como limosna, dijo el Papa. Pidió que cumpliéramos una palabra que dimos hace 40 años. Y eso, hermanos, es exactamente lo que significa ser Iglesia. No inventar nueva misericordia cada vez que conviene, sino sostener con fidelidad la misericordia que ya prometimos sostener. Explicó que, en los próximos días, se establecería una comisión independiente, no compuesta únicamente por administradores internos, sino también por representantes de las comunidades a quienes los fondos históricos debían servir originalmente, con el mandato explícito de revisar cada programa similar al Fondo Perpetuo de San Rafael en toda la estructura vaticana. No busco humillar a quienes cometieron errores de administración a lo largo de los años, aclaró, mirando específicamente hacia dónde se encontraban los asistentes que habían presenciado la conversación con Ferraro esa mañana. Busco que ningún administrador futuro pueda decir, de aquí en adelante, que no sabía para quién trabajaba realmente. Finalmente, antes de despedir a los presentes, añadió una última reflexión, dirigida no solo a quienes estaban en aquella sala, sino, de alguna manera, a toda la Iglesia. Cada vez que alguien deposita una moneda pensando en un anciano solo, en una viuda sin apoyo, en un sacerdote retirado sin techo, está confiando en que nosotros seremos la memoria que sostiene esa intención cuando ellos ya no puedan sostenerla por sí mismos. Si fallamos en eso, no hemos fallado únicamente en administración. Hemos fallado en lo más esencial de nuestra misión. El mensaje, transmitido sin grandilocuencia, sin acusaciones directas innecesarias, pero con una claridad que nadie en la sala pudo ignorar, marcó el inicio de un proceso de revisión que silenciosamente comenzaría a cambiar la manera en que numerosos fondos históricos de la Iglesia serían administrados en los años siguientes. Uno de los presentes, un joven monseñor recién incorporado a la curia, se atrevió a preguntar, casi al final de la reunión, algo que muchos pensaban, pero pocos se animaban a decir en voz alta: «Santo Padre, ¿qué pasará con el cardenal Ferraro?». León XIV guardó silencio unos segundos antes de responder, consciente de que su respuesta marcaría también el tono de todo el proceso que estaba por comenzar. «Eso se decidirá con justicia, no con venganza», respondió. «Habrá consecuencias, porque la responsabilidad institucional no puede diluirse sin más, pero también habrá espacio para que quien reconozca su error con sinceridad participe en la reparación de lo que ayudó a dañar, en lugar de ser simplemente desechado. La Iglesia no gana nada destruyendo a un hombre si al hacerlo no restauramos nada de lo que realmente importaba proteger desde el principio». Esa noche, ya solo en su despacho,
León XIV volvió a sostener entre sus manos el rosario de madera de Ignacio Duval, ahora devuelto simbólicamente a su lugar de origen, aunque una copia idéntica, encargada esa misma tarde, sería entregada a Rosa Elena como recuerdo tangible de que su historia había sido, finalmente, escuchada hasta el final. Quizás tú, que estás escuchando esta historia en este momento, también conoces lo que significa esperar una promesa que el mundo parece haber olvidado. Quizás eres una persona mayor que, como Rosa Elena, ha pasado años sosteniendo la fe silenciosamente, sin pedir reconocimiento, sin exigir nada a cambio, confiando en que alguien, en algún lugar, recordaría lo que una vez se prometió. Y quizás, con el paso del tiempo, has comenzado a preguntarte si esa fidelidad tuya sigue teniendo algún valor para alguien más allá de ti mismo. Quizás llevas contigo el peso de una enfermedad que nadie más ve completamente. Esos dolores que se disimulan detrás de una sonrisa cansada cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Esas noches en que el cuerpo duele más de lo que uno se atreve a confesar, por miedo a convertirse en una carga para quienes amas. Quizás estás solo, no porque nadie te quiera, sino porque la vida, con su ritmo indiferente, ha ido alejando poco a poco a quienes antes llenaban tu casa de voces y de ruido. Y ahora, como Rosa Elena frente a la silla vacía de Ignacio, sirves a veces 2 tazas de café por costumbre, antes de recordar que solo necesitas una. Quizás has perdido a alguien que amabas profundamente y todavía hablas con esa persona en voz baja, en la intimidad de una habitación vacía, preguntándote si de alguna manera todavía puede escucharte, si tu fidelidad a su memoria significa algo más allá del simple recuerdo. Y quizás también cargas contigo una culpa antigua, un silencio que guardaste durante años por miedo, una vez en que viste algo que no estaba bien y decidiste no decir nada, convenciéndote de que no era tu lugar hablar, tal como le ocurrió durante años a la propia Beatriz Colón en esta historia. Si algo de esto resuena en ti, quiero decirte, con la misma calidez con que León XIV se sentó junto a Rosa Elena en su pequeña cocina de piedra, que ninguna de estas experiencias te convierte en alguien invisible ante los ojos de Dios. La misericordia verdadera no tiene fecha de caducidad. No importa cuántos años hayan pasado desde que hiciste, o desde que te hicieron, una promesa que parece haber sido olvidada. No importa cuántas veces la vida te haya hecho sentir que ya no cuentas, que ya no eres prioridad, que tu historia ya no importa lo suficiente como para que alguien se desvíe de su camino para escucharla completa. Esta historia no busca decirte que la institución humana, sea la iglesia, sea cualquier otra, siempre cumplirá perfectamente sus promesas. Los hombres fallan. Las estructuras se corrompen lentamente, a veces sin que nadie lo planee del todo. Pero incluso en medio de esas fallas humanas, existe siempre la posibilidad de que alguien, en algún momento, decida detenerse, mirar atrás y recordar lo que nunca debió olvidarse. Si hoy te sientes como Rosa Elena, esperando una respuesta que tarda demasiado en llegar, permite que esta historia sea, aunque sea por un momento, ese recordatorio de que tu fidelidad silenciosa no ha sido en vano, incluso si todavía no ves el fruto completo de ella. Y si, por otro lado, reconoces en ti algo del silencio de Beatriz Colón, ese miedo antiguo a hablar cuando viste algo que no estaba bien, quiero decirte que nunca es completamente tarde para decir la verdad, incluso si tardaste años, incluso si el precio de decirla ahora parece más alto que el precio de haber callado antes. La sanación que esta historia ofrece no llega a través de la condena hacia nadie, ni siquiera hacia quienes, como el cardenal Ferraro, permitieron que un propósito noble se desviara con el tiempo. Llega, en cambio, a través del reconocimiento honesto, de la disposición a corregir el rumbo y de la certeza de que la misericordia y la verdad, cuando caminan juntas, tienen el poder de restaurar incluso lo que parecía perdido para siempre.
No estás solo esta noche, aunque a veces lo sientas con toda la fuerza del silencio de una casa vacía. Y la promesa que sostienes, ya sea la fe de tus padres, el recuerdo de quien amaste, o simplemente la esperanza de que la bondad todavía significa algo en este mundo, sigue siendo real, sigue teniendo valor, incluso cuando el tiempo parece haberla dejado atrás. Quizás también eres, en este momento de tu vida, la persona que tiene el poder de recordarle a alguien más que no ha sido olvidado, un hijo que puede llamar a su madre esta misma noche, aunque la conversación sea breve, un vecino que puede tocar la puerta de aquella anciana que vive sola al final de la calle, no para resolver todos sus problemas, sino simplemente para sentarse un momento, como hizo León XIV, y escuchar una historia completa sin prisa por interrumpirla, porque al final, esta historia no habla solamente de un papa, de un cardenal o de un fondo administrado durante décadas con negligencia acumulada. Habla sobre todo de una pregunta que cada uno de nosotros puede hacerse esta misma noche. ¿A quién he dejado de ver sin darme cuenta porque su necesidad se volvió incómoda o inconveniente para mi propia rutina? No necesitas ser papa para restaurar una promesa olvidada. Necesitas simplemente la disposición de detenerte, mirar hacia atrás y decidir que todavía es momento de recordar lo que nunca debió olvidarse. Esa disposición, por pequeña que parezca, es exactamente el tipo de misericordia que esta historia quiere sembrar en tu corazón esta noche. Y si esta noche no tienes a nadie a quien llamar, ni a nadie que pueda sentarse contigo, quiero recordarte algo más. La oración silenciosa que elevas desde tu soledad también llega, también cuenta, también forma parte de esa misma memoria fiel que ninguna institución humana, por más que falle, puede borrar del todo. Los días que siguieron a la visita de León XIV al valle de Rosa Elena Duval trajeron consigo cambios que, aunque discretos, resultaron profundamente significativos. El Fondo Perpetuo de San Rafael fue restaurado bajo su nombre original, ya no fusionado ni disimulado bajo categorías administrativas genéricas, sino nuevamente identificado con claridad para todo aquel que quisiera consultar sus registros. Se estableció una comisión de revisión integrada no solo por administradores vaticanos, sino también por representantes de comunidades parroquiales de zonas rurales, con el mandato de garantizar que ningún fondo similar volviera a desviarse silenciosamente de su propósito original. La deuda de Rosa Elena con el banco local fue resuelta, no como un gesto de caridad extraordinaria hacia una sola persona, sino como la aplicación correcta de una promesa institucional que llevaba 40 años esperando ser cumplida. Junto con ella, otros 12 ancianos de parroquias vecinas, que también habían sido rechazados bajo el mismo lenguaje burocrático de fondos no disponibles, vieron reabiertas sus solicitudes, esta vez revisadas con la seriedad que merecían desde el principio. El cardenal Anselmo Ferraro fue relevado de su cargo administrativo, aunque no expulsado de manera pública ni humillante. En cambio, fue asignado, a petición propia, a un pequeño hospicio para sacerdotes ancianos en las afueras de Roma, donde, según cuentan quienes lo visitaron después, comenzó a pasar sus tardes escuchando historias muy similares a la de Rosa Elena, como si buscara, en cada conversación, una manera silenciosa de reparar lo que durante años había ignorado sin querer verlo del todo. Beatriz Colón, la contadora que había guardado el memorando de 1997 durante casi 30 años, fue invitada a formar parte de la nueva comisión de revisión, no como castigo por su silencio pasado, sino como reconocimiento de que su valentía tardía había sido finalmente decisiva para que la verdad saliera a la luz. Y el rosario de madera de Ignacio Duval, después de acompañar al Papa durante todo aquel día extraordinario,
regresó definitivamente a manos de Rosa Elena, ahora acompañado de una copia idéntica que León XIV mandó elaborar especialmente, como símbolo tangible de que aquella promesa hecha hace 40 años había sido finalmente honrada por completo. Si esta historia te tocó de alguna manera esta noche, recuerda la frase que resume su corazón. Una promesa a los pobres no caduca, aunque los hombres la olviden. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces el silencio institucional haya parecido ganar la partida. La fidelidad silenciosa de quienes creyeron primero nunca deja de tener valor a los ojos de Dios. Quizás tú también conoces a alguien que, como Rosa Elena, sostiene su fe en silencio, sin pedir nada a cambio. Quizás eres tú mismo quien necesita escuchar, esta misma noche, que tu fidelidad no ha sido en vano, aunque el mundo tarde en reconocerlo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios una oración breve, un nombre o simplemente la palabra recuerdo, en memoria de alguien que, como Ignacio y Rosa Elena, sostuvo una promesa silenciosa durante toda su vida. Y si crees que alguien más necesita escuchar que ninguna fidelidad silenciosa pasa desapercibida ante Dios, compárteles este relato. Suscríbete a nuestro canal si deseas seguir acompañando estas historias inspiradas en la fe, la misericordia y la esperanza que nacen del camino espiritual del Papa León XIV. Cada semana compartimos nuevas reflexiones narrativas que buscan, sobre todo, recordarte que ninguna vida, por humilde o silenciosa que parezca, pasa inadvertida ante los ojos de Dios. En el próximo episodio, León XIV enfrentará una situación muy distinta, pero igualmente profunda. La de un joven seminarista que, cargando un secreto de familia doloroso, está a punto de abandonar su vocación justo antes de la ordenación. ¿Qué preferirías escuchar primero? ¿Una historia sobre el perdón entre padres e hijos, sobre el verdadero significado del sacrificio sacerdotal o sobre la fuerza silenciosa de quienes deciden quedarse cuando todo indica que sería más fácil marcharse? Déjanoslo saber en los comentarios. Que la paz permanezca contigo esta noche y que ninguna promesa hecha con amor sincero se pierda jamás en el silencio del olvido. Marisol, aquella vecina que había esperado en silencio junto a la casa de Rosa Elena la tarde de la visita papal, contó después que, desde ese día, algo había cambiado en la manera en que los ancianos del valle se relacionaban entre sí. Comenzaron a reunirse los sábados por la tarde, no para hablar de sus carencias, sino para compartir simplemente un poco de pan y compañía, recordándose unos a otros que ya no estaban tan solos como habían llegado a creer. El padre Tomás Ibarra, por su parte, escribió una carta breve a sus superiores, no para reclamar reconocimiento por haber ayudado a destapar la situación, sino para pedir que se estableciera en cada parroquia rural de la región un registro actualizado de ancianos en situación de vulnerabilidad, de modo que ninguna historia como la de Rosa Elena tuviera que depender de una carta perdida durante décadas en un archivo olvidado. Y en Roma, dentro de la pequeña capilla privada donde León XIV solía orar antes del amanecer, quedó desde entonces una costumbre nueva. Cada primer domingo del mes, el propio Papa depositaba personalmente una pequeña ofrenda en un sobre azul, como recordatorio silencioso, solo para sí mismo, de que ninguna promesa hecha a los pobres debía volver a caer jamás en el olvido institucional. Esta historia, como todas las que compartimos en este canal, es una interpretación narrativa inspirada en elementos culturales y espirituales católicos y no pretende representar hechos, personas o instituciones reales de manera literal. Es, ante todo, una meditación sobre la fidelidad, la memoria y la misericordia que todos, sin excepción, podemos practicar en nuestra propia vida cotidiana.